Bien, sean nuevamente bienvenidos a la clase correspondiente al día 11 de mayo del año en curso de Español de América. Cabe acotar. En la sesión pasada, muchachos, nos concentramos en comenzar el estudio de la caracterización fonético-fonológica del español americano. Antes de ello, dimos o desarrollamos la distinción entre los dialectos radicales y los dialectos conservadores y posteriormente pasamos a describir los fenómenos propios en el ámbito de las vocales, específicamente la vacilación de vocales átonas. Posteriormente pasamos a discutir dos de los grandes indicadores del español de América, a saber, reitero, el ceseo y el llamado yeí. Bien, dentro del ámbito del yeísmo, entendido como la desaparición de la diferencia fonológica entre la consonante lateral palatal y la fricativa palatal sonora. Dentro del ámbito del yeísmo, repito, es importante adentrarnos un poco en una particularidad dentro del ámbito del yeísmo, repito, que concierne específicamente a la llamada región del Río de la Plata. Específicamente, cuando les hablo del Río de la Plata, me refiero a países como Argentina, Uruguay y una parte de Paraguay. Este fenómeno que, digamos, entra dentro del paraguas del yeísmo, del paraguas teórico del yeísmo, este fenómeno que allí se inserta en ese paraguas teórico y que se da en estas regiones que acabo de mencionar, es conocido en la literatura especializada en temas dialectológicos como el llamado yeísmo. Yo no sé si ustedes han notado que los hablantes pertenecientes a estos países que les acabo de mencionar tienen una forma muy particular de pronunciar en contextos donde la escritura hay Y o doble L. De repente estas personas no te dicen llave, sino te dirán llave o llave. O estas personas no te dirán yate, sino te dirán yate o yate. Este fenómeno se conoce como yeísmo. Se escribe de esta manera, con Z. Yeísmo. Bien. Y tiene unas particularidades bastante interesantes, porque ese yeísmo no se da de igual manera en todas las regiones del Río de la Plata. Hay contextos bastante particularizados en cuanto al desarrollo de este fenómeno por parte de los hablantes de la región que les acabo de mencionar. Entonces, repito, se escribe así, de esta manera, con Z, pero lo van a pronunciar yeísmo. Bien sea con el fricativo posalveolar sordo, que ustedes ya lo conocen, el que parece una llavecita, o el fricativo posalveolar sonoro, el que parece un 3, el símbolo. Entonces, muchachos, yeísmo, leo. Fonéticamente, también existe en el cono sur el llamado yeísmo. También se puede escribir de esta manera, con esta suerte de diacrítico sobre la Z. Fonéticamente también existe en el cono sur el llamado yeísmo. Entiéndase este como la existencia de un segmento fricativo que, dependiendo de la zona, ojo con esto, dependiendo de la zona, puede ser posalveolar sordo, que ustedes lo conocen, o posalveolar sonoro. ¿Sí? El sordo, ya saben ustedes, el que suena como cuando mandamos a callar a alguien. Shh. Y el sonoro, el posalveolar sonoro, el que suena como un abejorro. Zzz, que vibre esto acá. Bien. Entonces, muchachos, repito, ese llamado yeísmo debe entenderse como la existencia de un segmento fricativo que, dependiendo de la zona, puede ser posalveolar sordo o posalveolar sonoro. Es decir, se pueden dar las dos posibilidades dependiendo de la región del Río de la Plata en la que se encuentre el hablante. En los términos de Zamora y Guittard, es posible identificar cuatro contextos bien diferenciados respecto al yeísmo en el Río de la Plata. Es decir, ojo acá, Zamora y Guittard distinguen cuatro contextos porque dependiendo de cada uno de esos contextos
habrá hablantes que van a emplear de distinta forma cada uno de estos segmentos. Es decir, podrán emplear el sordo cuando hay, por ejemplo, ya en la escritura, o viceversa, podrán emplear el sordo cuando hay doble L en la escritura, al igual que con el posalveolar sonoro. Dependiendo de los contextos que mencionan Zamora y Guittard, podrá haber hablantes que empleen el posalveolar sonoro o cuando haya doble L en la escritura o cuando haya Y. Vamos a ver esos contextos claramente. Pero de momento quiero que les quede muy claro que ese yeísmo consiste o se entiende como la existencia de un segmento fricativo, que dependiendo de la zona puede ser posalveolar sordo o posalveolar sonoro. Vamos a ver a continuación los 4 contextos determinados por Zamora y Guittard. Bien, en el Río de la Plata, insisto, quiero que les quede esto muy claro, el Río de la Plata, esta es la zona en la cual se da ese famoso yeísmo. Fíjense ustedes, el primer contexto, bien, en ese primer contexto, el fricativo posalveolar sordo o el fricativo posalveolar sonoro estarán en oposición fonológica. Específicamente, ya déjenme, porque esto se corre un momento, ya, ahora sí, bien. Siempre se me rueda la presentación y en este momento, de todas formas, esto ustedes ya lo tienen, ya tienen las láminas en el grupo, si mal no recuerdo. Lo que pasa es que se me ruedan las láminas porque el táctil de la computadora está un poco, por no decir que completamente dañado. Entonces se me ruedan las láminas de alguna manera sin yo hacerlo de forma intencional. Bien, recapitulo. El primer contexto de esos 4 contextos que proponen Zamora y Guittard, ¿sí? En este primer contexto, el fricativo posalveolar sordo o el fricativo posalveolar sonoro, cualquiera de los dos, va a estar en oposición fonológica con el fricativo palatal sonoro, siendo cualquiera de los dos posalveolares equivalentes funcionales del aproximante lateral palatal sonoro. Vamos a ver esto más claramente para que no se confundan, porque así con ese primer enunciado que les acabo de dar puede sonar muy confuso. Yo lo sintetizo de esta forma o lo traduzco de esta forma, ese primer contexto que proponen Zamora y Guittard. Es decir, donde va doble L la escritura, los hablantes de este primer contexto producirán ya sea el fricativo posalveolar sordo o el sonoro, mientras que las palabras escritas con Y, los hablantes de este primer contexto producirán el fricativo palatal sonoro. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense ustedes. Según esta glosa que yo hago de este primer contexto, donde va doble L, repito, en la escritura, los hablantes de este primer contexto producirán cualquiera de los dos fricativos posalveolares. Entonces, fíjense ustedes, la palabra llave, los hablantes de este primer contexto podrán decir llave o llave. Pero fíjense ustedes que en las palabras con Y, en las cuales los hablantes de este primer contexto producirán el fricativo palatal sonoro, dirán yate, como decimos nosotros. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, en el caso del verbo, en el caso del pretérito cayó, de callarse, fíjense ustedes, en la escritura hay doble L, y los hablantes de este primer contexto, dependiendo de la región, producirán o el fricativo posalveolar
sonoro o el sordo. Entonces dirán, ¿cayó o cayó? Ahora bien, el cayó con Y de caerse, como les indico acá en la glosa que hago del primer contexto, como hay Y, los hablantes de este primer contexto producirán el fricativo palatal sonoro. O sea que dirán cayó cuando se refieren al cayó de caerse. Es decir, al pretérito del verbo caer. Bien. La región. Sí, va a determinar es eso, la zona y bueno, inclusive ahí va a entrar también lo idiolectal, es decir, los hábitos articulatorios de cada hablante y lo varifónico, pero en esencia se debe a eso. Bien. Bueno, por lo general, siempre, casi en la mayoría de los casos, tienden más y sobre todo en lo que es las capitales o los territorios cercanos a las capitales de los países del Río de la Plata, que conforman el Río de la Plata, siempre por lo general tienden al sordo, más que todo, al fricativo posalveolar sordo. Ya es muy raro escuchar el sonoro, pero sobre todo al norte de Argentina sí se oye mucho el sonoro. Carla salió de la llamada. Volvió Carla. En zonas como Córdoba, por ejemplo, Andrés, se oye mucho el sonoro, que es al norte de Argentina. Entonces vuelvo a repetir este primer contexto para no confundirnos. ¿Todo bien, Carla? Sí, perfecto. Bien, entonces este primer contexto se realizará el fricativo posalveolar sordo o el sonoro, cualquiera de los dos, dependiendo de la zona. Y estos dos, cualquiera, estarán en oposición fonológica con el fricativo palatal sonoro. Entonces, ¿qué pasa? Como los posalveolares van a estar en oposición fonológica con el fricativo palatal sonoro, quiere decir entonces que los fricativos posalveolares serán equivalentes funcionales del aproximante lateral palatal sonoro. Glosemos esto entonces de una manera más simple. Es decir, donde va doble L en la escritura, se va a producir cualquiera de los dos fricativos posalveolares. Por ejemplo, en la palabra llave. O en el cayó de callarse dirán cayó. ¿Sí? Porque, reitero, los dos fricativos posalveolares van a ser equivalentes funcionales en este primer contexto del aproximante lateral palatal sonoro. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? En las palabras que haya Y en la escritura, se producirá el fricativo palatal sonoro, el que producimos nosotros habitualmente. Entonces, palabras como yate o el cayó de caerse, lo van a pronunciar igual que lo pronunciamos nosotros los venezolanos, por ejemplo. Profe, Ajá. y cada caso se corresponde con qué región del Río de la Plata. Bueno, mira, son bastante mezclados estos contextos, tomando en consideración las regiones en las que se dan, ¿sí? Pero creo que, bueno, según lo que
mayoritariamente, lo que pasa es que sobre el sheísmo en estas zonas hay muy poco estudio, pero el caso, digamos, más común, el contexto más común, sobre todo en el territorio argentino, es el segundo. Ya lo vamos a ver, el siguiente contexto. O sea que en el segundo caso son Jay, porque pudiera verse desde esa perspectiva, como una suerte de yeísmo con doble L, pero claro, siguen estando también dentro del ámbito del sheísmo, ¿sí? Pero sí perciben la distinción con mayor claridad, porque en este primer contexto no la distinguen tanto, ciertamente. ¿Queda claro esto, Andrés? Vale. Entonces, vamos a ver el segundo contexto, que es el más común, por ejemplo, en buena parte de Argentina. Fíjense ustedes, este segundo contexto es todo lo contrario al primero. ¿Por qué? Se encuentran nuevamente el fricativo posalveolar, el sordo y el sonoro en oposición fonológica, pero esta vez van a estar en oposición fonológica con el aproximante lateral. Fíjense ustedes que aquí arriba los dos fricativos posalveolares estaban en oposición fonológica, pero con el fricativo palatal sonoro. Aquí la oposición fonológica es con el aproximante lateral. ¿Por qué este segundo contexto es todo lo contrario al primero? Porque en este segundo contexto los dos fricativos posalveolares son equivalentes funcionales, pero del fricativo palatal. ¿Sí? Del fricativo palatal sonoro. Vamos a glosar esto de una manera más sencilla. Es decir, donde va doble L la escritura, van a producir el aproximante lateral palatal sonoro, que por lo general lo pronuncian como una I. Por ejemplo, en lugar de lluvia, como decimos nosotros, dirán lluvia. ¿Sí? Mientras que las palabras escritas con Y producirán cualquiera de los dos fricativos posalveolares. Quiere decir entonces que en palabras como yuca, por ejemplo, dirán yuca o yuca. ¿Sí? Repito, en este segundo contexto, donde va doble L la escritura, producirán la consonante aproximante lateral palatal sonora. Quiere decir entonces que en palabras como lluvia o el cayó de callarse, dirán lluvia, lo van a pronunciar como una I, lluvia o cayó. ¿Sí? Mientras que en las palabras escritas con Y producirán cualquiera de las dos fricativas posalveolares. O sea que en palabras como yuca dirán yuca o yuca. ¿Me siguen hasta acá o repito? ¿Entiendes? Carla, ¿repito algo? No, yo también lo entiendo. Fíjate que este segundo contexto es todo lo contrario al primero. O sea, mi duda es porque no veo en el primer caso donde veo el ejemplo que se pronuncia así como una I al principio. Ah, sí, ya. Lo que pasa es que acuérdate, Carla, que eso lo comentábamos en la sesión pasada. La gente que pronuncia este segmento, el aproximante lateral palatal sonoro, que eso se los he dicho ya desde hace tiempo, lo pueden pronunciar de dos maneras. O sea, la pronunciación de este segmento podría ser de dos maneras. Como una I, hay mucha gente que lo pronuncia como una I, por ejemplo, como lo articulan al norte de España. Entonces, en lugar de decir lluvia, como decimos nosotros, dirían lluvia, algo así como una I. O lo pueden pronunciar de forma lateralizada completamente, como lo pronuncian en Bolivia y en Perú, como te comentaba en la clase pasada. Entonces, en lugar de decir lluvia, dirán lluvia.
¿Ves? Pero específicamente en el Río de la Plata, quienes articulan este segmento, el aproximante lateral palatal sonoro, lo articulan con un sonido similar al de la I. Entonces por eso dirán lluvia, como una I, lluvia. No sé si me captas la idea. O vamos de nuevo. O sea, es decir, porque veo que en el primer caso no, o sea, que se supone que es al revés, entonces para la Y se debería corresponder ese fonema, pero veo que no se corresponde, sino que así sí se corresponde. Claro, es que en el primer caso, en Pero el no primer... debería ser yate. No, porque ellos, o sea, aquí están pronunciando es el fricativo palatal sonoro, es decir, la Y que tú pronuncias, la Y que yo pronuncio. El que tiene dos formas hasta cierto punto particulares de pronunciarse es el aproximante lateral palatal sonoro, este que te estoy señalando allí con el puntero, porque fíjate que en el primer contexto nadie pronuncia o sea, no se pronuncia este señor, el fricativo, el aproximante lateral palatal sonoro. Pero este Sí, es aproximante, como que en ajá, el primer caso no producen el aproximante palatal sonoro, el sino aproximante el lateral palatal, o sea, no lo producen el ajá, aproximante la fricativa palatal, repetitiva palatal. ajá, esta que está aquí, exacto. Pero en el segundo, fíjate que en este primer contexto no te pronuncian el aproximante lateral, Carla. Pero en el primer contexto, pero en el segundo contexto sí pronuncian esa consonante aproximante lateral. Pero quienes la pronuncian de esa forma, como una I en el Río de la Plata. En otras regiones la pronuncian distinto, más lateralizada, como te decía, Yulvia. No sé si ves que se pronuncia allí como una suerte de L también. En otras regiones la pronuncian así, pero en el Río de la Plata la pronuncian como una I. Entonces en lugar de decir lluvia dirán lluvia, lluvia. ¿Sí? Pero esa es la pronunciación de este segmento, similar a una I, a la del aproximante lateral. Sí, yo entiendo, es que me confundía porque pensaba que era, o los dos casos eran exactamente opuestos, pero no, porque no pronuncian la misma No, manera. no, no, no. Digo que son opuestos en el sentido de que en el primer término los dos fricativos postalveolares son equivalentes de la consonante aproximante lateral y en el segundo caso los dos fricativos postalveolares son equivalentes pero del fricativo palatal. ¿Ves? Sí, ya me quedó claro. Bien. Entonces, reitero, en este segundo contexto, es decir, donde va doble L en la escritura, se producirá el aproximante lateral. Por ejemplo, acá que hay doble L dirán lluvia, lluvia, porque lo pronuncian como una I en el Río de la Plata, lluvia. Y en el cayó, de callar, se dirán cayó. Pero por ejemplo acá, en esta palabra como hay Y, dirán yuca o yuca. Mayoritariamente usan el sordo. ¿Me sigues, Carla? Sí. Andrés, ¿todo bien? Sí, pero Ahora, vamos a ver los otros dos contextos. En el caso del tercer contexto, es el más generalizado en todas las regiones del Río de la Plata. El segundo es más común en Argentina, pero el tercero es más común, es el más generalizado en los tres países que conforman esta región. Fíjense ustedes. Tercer contexto, dialectos solo con los dos fricativos postalveolares sin oposición fonológica de ningún tipo. Es decir, van a emplear cualquiera de los dos fricativos postalveolares independientemente de que haya Y o doble L en la escritura. Pero va a ocurrir algo muy interesante, con la excepción de que las palabras comenzadas con la secuencia H y E allí van a realizar el fricativo palatal sonoro.
fíjense ustedes, como no hay oposición fonológica, y van a usar indistintamente cualquiera de los dos fricativos postalveolares, independientemente de que haya Y o doble L, dirán, por ejemplo, llave o llave, y dirán yate o yate. ¿Sí? Porque no hay oposición fonológica. Los van a emplear independientemente de que haya doble L o Y en la escritura. Pero fíjense ustedes que van a emplear la consonante fricativa palatal sonora, esta señora que estoy señalando aquí, en las palabras que comiencen con la secuencia H y E. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no dirán hielo como decimos nosotros, dirán hielo. Y no dirán hierba como decimos nosotros, dirán hierba. Repito, en este tercer contexto, no habrá oposición fonológica entre los dos fricativos postalveolares, es decir, cualquiera de los dos se podrá emplear indistintamente, independientemente de que haya doble L o de que haya Y en la escritura. Entonces, los hablantes de este tercer contexto te podrán decir llave o llave, pero te podrán decir también yate o yate. Bien. Es decir, van a producir cualquiera de los dos fricativos postalveolares, así haya doble L o así haya Y en la escritura. Pero la particularidad de este tercer contexto, a mi modo de ver, es que las palabras que comienzan con la secuencia H y E, o en las palabras que comienzan con la secuencia H y E, estas personas van a realizar el fricativo palatal sonoro. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de decir hielo, como decimos nosotros, ellos te dirán hielo, con una Y al comienzo, hielo. Como que si hubiese una Y al comienzo, mejor dicho. Y en lugar de decir hierba, como diríamos nosotros, ellos te dirán hierba. ¿Logran ver con claridad el tercer contexto? Bien. Y vamos al último contexto propuesto por Zamora y Guitart. Ay, esto sí cerró esto, un fastidio. Ajá. El cuarto contexto es aún más sencillo. ¿Por qué? Porque ese cuarto contexto implica la existencia de dialectos únicamente con cualquiera de los dos fricativos postalveolares para todos los contextos, es decir, sin oposición fonológica. Bien, los van a usar tanto cuando hay Y como cuando hay doble L. Pero además se van a emplear cualquiera o se va a emplear cualquiera de los dos fricativos postalveolares, incluso con las palabras que comienzan por la secuencia H y E. Entonces, fíjate, te dirán llave o llave. Te dirán yate o yate. Pero también te dirán hielo o hielo. Y también te dirán yerba o yerba. Es decir, van a emplear los fricativos postalveolares para cualquiera de las tres situaciones. Bien sea que haya doble L, bien sea que haya Y en la escritura, o también incluso en el contexto de las palabras que comienzan por la secuencia H y E. Profe, y para reiterar,
Sí, puede variar incluso con el mismo hablante. Ah, ok. Incluso con el mismo hablante. Yo he notado en mis estancias en Buenos Aires, ya insisto, estoy hablando ya aquí desde mi experiencia, porque creo que ahí sí ha fallado un poco eh, el, en fin, no se ha cubierto mucho el fenómeno del sheísmo en el Río de la Plata y no hay estudios en tiempo real sobre lo que está ocurriendo en este momento. Pero por lo que yo he notado, siempre la tendencia va hacia el sordo en Argentina. Siempre usan más el sordo. Solo en el norte de Argentina, en regiones como en provincias como Córdoba, sí emplean un poco más el sonoro. Bien. Otra cosa que he notado en Argentina es que hay mucha gente de Brasil, ¿sí? Y esa gente de Brasil, que evidentemente tienen su lengua madre, su lengua nativa es el portugués, aprenden en español en Argentina, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que aprenden el sheísmo como parte de sus hábitos articulatorios. Pero específicamente estas personas de Brasil tienden mucho a producir el sonoro. No sé por qué, si será por alguna influencia del portugués, al ser el portugués su lengua materna, pero he notado eso, que estas personas que aprenden el español, estos hablantes de Brasil, que aprenden el español en la Argentina, sí tienden más al sonoro, a pesar de que los argentinos de nacimiento tienden más hacia el sordo. No sé si me captas la idea, Carla. Siempre me... Sí he notado eso. Como, vuelvo y repito. El argentino como tal tiende más hacia el sordo. Bien, a excepción de los que están en el norte. A excepción de, por ejemplo, de la gente de provincias como Córdoba, que sí eh, usan o emplean un poco más el sonoro, el fricativo posalveolar sonoro. Pero me llama la atención que esos hablantes que aprenden el español en la Argentina y por ende incorporan a sus hábitos articulatorios la práctica del sheísmo, esos hablantes que van de Brasil, aprenden español en la Argentina y por alguna razón usan más el sonoro, el fricativo posalveolar sonoro. ¿Sí? Por alguna razón. No sé si es por alguna influencia del portugués o por los hábitos articulatorios propios de su lengua materna que quizá los trasvasan un poco al español como lengua extranjera que aprenden en Argentina. No sé. Aquí ya estoy eh, no sé, ya aquí estoy hablándoles desde mi impresión. Pero sí, por lo general en toda Argentina tienden, por ejemplo, lo que es en la Argentina y casi que en todo el Río de la Plata, tienden más al sordo. De hecho, una señora amiga de mi familia en Argentina, de Brasil, y aprendió español en Argentina, saben que mi segundo nombre es Joan, ¿sí? Pero Joan o Juan en Brasil le dicen Joao, ¿bien? Y la señora me da mucha risa porque ella, su sheísmo es con el sonoro. Y en lugar de decir Joao, dice Joao, Joao. Así súper fuerte, Joao. Muy marcada la fricativa posalveolar sonora. Entonces, insisto, y eso lo he notado en varias personas de Brasil que están en Argentina y que aprendieron el español en la Argentina. Entonces, supongo que habrá algo dentro de los hábitos articulatorios del portugués que incide un poco en que ese yeísmo que aprenden en Argentina tienda más hacia la consonante fricativa posalveolar sonora. ¿Mm? Pero hay muy pocos estudios, muy poco. Más allá de esta clasificación que hacen Zamora y Guitar, creo que falta mucho por decir del yeísmo del Río de la Plata y en general del español del Río de la Plata en todos los niveles, porque es una variedad del español muy distinta con respecto a las otras variedades del continente americano. Entonces creo que se ha dicho muy poco. Por ejemplo, con respecto al voceo también se ha dicho, es muy poco lo que se ha mencionado con respecto a ese voceo, ¿no? Ese voceo del Río de la Plata. Pero bueno, aquí ya me estoy adelantando en cuanto a
la caracterización. Todavía estamos en lo fonético fonológico. ¿Alguna duda? No. Andrés, ¿todo bien? Sí, perfecto. Vale. Entonces, vamos a pasar ahora a las distintas realizaciones que tiene el fricativo velar sordo en América. ¿Sí? Fíjense ustedes. Puede haber tres posibilidades dependiendo de la región del continente. Repito, puede haber tres posibilidades en cuanto a la realización del fricativo velar sordo dependiendo de la zona del continente americano en la que se emplee. Puede haber una variante velar, es decir, una fricativa velar sorda. Puede haber una variante aspirada, es decir, una fricativa glotal sorda. Y puede haber también una variante completamente palatalizada, que sería entonces una fricativa palatal sorda. Bien, veamos la primera. La variante velar es la más extendida en todo el continente, particularmente en México. En México y también un poco en Perú. Se oye mucho. Completen allí ese dato. Entonces, en lugar de decir caja, como decimos nosotros los venezolanos que empleamos la glotal, es decir, la aspirada, estos hablantes que emplean la variante velar dirán caja, caja, con una J un poco que rasgue más la garganta. Caja. ¿Sí? Distinto de como lo decimos nosotros los venezolanos, que empleamos la variante aspirada, caja, es decir, la variante glotal. Repito, esta variante velar, por ejemplo, caja, es decir, una J que rasgue un poco más la garganta. La segunda variante es la aspirada, la que empleamos nosotros los venezolanos, ¿sí? Esa variante aspirada, lo más idóneo decir allí que sería la variante fricativa glotal sorda. Bien, esta variante fricativa glotal sorda, comúnmente llamada aspirada, se aprecia en la palabra caja, como lo decimos nosotros los venezolanos, como lo dicen ustedes, como lo digo yo, caja. Es distinto desde el punto de vista fonético, caja con respecto a caja. ¿Perciben la diferencia? ¿Sí? Repito, no es lo mismo caja que caja. Bien. Y esta variante aspirada o glotal, fricativa glotal, es frecuente en el sur y en el norte de México, pero particularmente su empleo es más acusado en Centroamérica, en las Antillas y en el Caribe continental, particularmente en partes de Colombia y Venezuela. Repito, esta variante aspirada es más común, se da en el sur y en el norte de México, evidentemente. O sea que en el sur, específicamente en México, coexisten la variante velar y la variante aspirada. Pero el uso de la variante aspirada o fricativa glotal sorda es más acusado en Centroamérica, las Antillas y el Caribe continental. Puntualmente en partes de Colombia y en la generalidad de Venezuela, en toda la totalidad del territorio venezolano. Ojo muchachos, cuando les hable de Caribe continental, vuelvo y repito, me estoy refiriendo a los países que dentro del continente americano colindan con el mar Caribe. ¿Sí? A eso me refiero con Caribe continental. Toda la porción del continente americano cuyas costas colindan con el mar Caribe. Sobre todo en Venezuela. Venezuela y Colombia particularmente. Y Panamá.
Se entiende esto, ¿no? Y la diferencia entre la velar y la aspirada. Bien. Ahora, les voy a pedir que los dos hagan un ejercicio de fonética articulatoria antes de explicar la tercera variante. Piensen ustedes en la palabra caja y traten de pronunciar esa J pegando el dorso de la lengua, pegándolo bien al paladar. Caja, caja. O sea, cuesta un poco, ¿verdad? Entiendo. Sí, cuesta bastante. Cuesta. Traten de, insisto, pegar el dorso de la lengua. ¿Saben qué es el dorso de la lengua, no? O sea, todo el cuerpo de la lengua, toda la parte superior de la lengua. Traten de pegarla al paladar. Y pronuncien una J pegando el dorso de la lengua al paladar. Algo así. Voy a tratar de hacerlo yo con esta palabra. Vegetales. Vegetal. Vegetal. ¿Ah? Ajá. La agarró ya Andrés. Vegetales. Vegetales. ¿No les suena esa J a algún lugar? Vegetales. 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 Caja. 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 Bueno, caja me cuesta, pero en vegetales se aprecia más. Vegetales. Los vegetales. ¿Sí? Esta variante palatalizada, es decir, la fricativa palatal sorda, es muy común del español de Chile. ¿Sí? Ese cuento de que los chilenos cuando hablan, claro, sin caer en estereotipos lingüísticos, ¿no? Y con todo el respeto debido. Pero los chilenos tienen una manera muy particular de pronunciar la J. Y es como que si cerraran mucho el tracto bucal a la hora de pronunciar esa J. Y es porque precisamente el dorso de la lengua y los laterales de la lengua se pegan al paladar para pronunciar esa J. Entonces no es lo mismo decir vegetales, como lo decimos nosotros, que vegetales. 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 ¿Sí? Que no es velar la pronunciación, no, es más hacia el paladar que toca la lengua. Vegetales, o sea, como que se cierra mucho la boca para pronunciar la J. Vegetales. ¿Sí? Esa es una forma muy particular de los chilenos de pronunciar la J. ¿Por qué? Porque es una variante completamente palatalizada, fricativa palatal sorda. Voy a tratar de buscar un video de un chileno hablando para que oigan esa J, o un audio, mejor va a ser un audio, para que oigan esa J y la puedan comparar con respecto, por ejemplo, a nuestra J aspirada, hasta nuestra fricativa glotal sorda. ¿Sí? Pero esas son, digamos que, a grandes rasgos, las tres grandes realizaciones del fricativo velar sordo en el continente. No sé si me están llevando el hilo hasta acá. Sí. Vale. Creo que puedo una última vez pronunciar la diferencia Sí, entre la primera y la tercera. todas las que tú quieras. Mira, no es lo mismo decir vegetales, vegetales, así como que rasgando un poco la garganta, vegetales, a decir vegetales. No es lo mismo. En la tercera, insisto, trata de pegar el paladar, particularmente, trata de pegar la lengua, particularmente los lados, los laterales de la lengua, al paladar, al pronunciar esa J. Vegetales. Vegetales. ¿Sí? Suena bastante. La diferencia, en la primera, haz que que rasgue el paladar un poco. Vegetales. Lo voy a exagerar un poco más. Vegetales. ¿Sí? Y acá no rasga la garganta, sino que los laterales de la lengua y buena parte del dorso de la lengua se pega al paladar.
Vegetales. Sí, por lo menos que te quede clara la primera. La primera que rasga la garganta. Vegetales. ¿Sí? Esta nos cuesta un poco más, pero le voy a pedir a unos conocidos en Chile que se graben diciendo palabras con J para que perciban ustedes la diferencia. Con J o con G, porque igual lo que nos interesa es que esté allí el segmento, o sea que sea una realización del fricativo velar, ¿sí? Para que lo veas con mayor claridad y lo tengas. Tranquila. Pero al menos conceptualmente hablando, estas son las tres variantes. Por lo menos percibes la diferencia entre las dos primeras, ¿no, Carla? Sí, claro. Vale, buenísimo. Vale, te voy a mandar otros audios más con respecto a la tercera, para que los tengan en el grupo. Como ejercicio de curiosidad, nunca está de más. Pero insisto, esa es muy propia del español de Chile. Bien. Vamos a seguir. Fíjense ustedes que también en todo el continente americano y particularmente en el área del Caribe, en las Antillas del Caribe y en Chile hay unas realizaciones muy interesantes del africado postalveolar sordo, es decir, de ese segmento que representamos mediante el dígrafo del dígrafo CH, es decir, la Che, la famosa Che. Hay dos realizaciones de la Che en América. Una propia de las Antillas del Caribe y otra propia de Chile. Vuelve acá a Chile con una particularidad muy interesante. De hecho, yo creo que después del español del Río de la Plata, en cuanto al español de América, vendría siendo entonces el español del Chile otro de los más característicos y más particulares, porque hay muchas, sobre todo en cuanto a la parte fonética, es muy interesante esa variedad del español. Entonces, reitero, realizaciones del africado postalveolar sordo, es decir, ese segmento que representamos con la Che. Fíjense ustedes, en Cuba, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, ese africado postalveolar sordo se realiza como fricativo postalveolar sordo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de decir muchacha, te van a decir muchacha. ¿Sí? Repito, en lugar de decirte muchacha, te dirán muchacha, muchacha. ¿Lo ven? Repito, en Cuba, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico, esa famosa Che, es decir, el africado postalveolar sordo, se va a realizar como un fricativo postalveolar sordo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de decir, por ejemplo, muchacha, te dirán muchacha. ¿Sí? La segunda realización muy particular de este africado postalveolar sordo la conseguimos en Chile. ¿Por qué? Porque dicha consonante la van a realizar de forma africada, desde luego, pero como africada alveolar sorda. Es decir, fíjense que cambia un poco el punto de articulación. Lo cambian de posalveolar a alveolar únicamente. Esta consonante ustedes ya la conocen, la tenemos acá. Entonces, en lugar de decir Chile, como nosotros decimos, en Chile te dirán Chile. Chile. ¿Perciben la diferencia? Chile, como decimos nosotros. Chile, como una T y una S. Chile. Bien. ¿Lo ven? ¿Ven la diferencia? Chile, como decimos nosotros. Por ejemplo, en Venezuela.
En Chile te dirán Chile, como una T y una S al comienzo. Chile. No sé si Y en todos los contextos, de como comienzo, como la palabra sí, pero particularmente al comienzo. culacha, hacha, paso, no. Sí. Pero es más evidente sobre todo al comienzo de palabra. Pero sí, esa H es muy particular en el español de Chile. Insisto, es más común a comienzo de palabra, pero sí se da en el interior de palabra también. Muchos, en lugar de muchos, te podrán decir muchos. Les voy a mandar unos audios. Le voy a pedir a un conocido que grabe algunos chilenos para que podamos percibir cómo es con mayor claridad la forma, la variante palatalizada y también para que podamos ver no solo a inicio de palabra, sino en el interior de palabra, cómo es esta realización africada alveolar sorda del africado posalveolar sordo. Es bastante cercana, lo único es que bueno, hay una diferencia notoria en cuanto al punto de articulación. El punto de articulación habitual de la H es posalveolar, pero los chilenos lo realizan solo como alveolar. Chile, mucho. Chile, mucho. Claro que estoy exagerando, no es tan evidente así en la oralidad, pero sí se echa de ver bastante, pues. Estoy exagerando desde luego con fines completamente didácticos, ¿no? Que ustedes me entiendan. Pero les voy a enviar el audio, ¿sí? En el transcurso del día de mañana o pasado mañana se los estaré haciendo llegar para que lo puedan ver un poco. ¿Hasta acá queda claro? Sí. Ujú. Sí. Vale, entonces sigo. Vamos a hablar ahora sobre los vibrantes, cómo son las distintas realizaciones de los vibrantes, tanto el simple como el múltiple, alveolares sonoros, que sobre estos también hay, o en estos también se dan diversas particularidades en todas las regiones del continente. Fíjense, por ejemplo, en primer término, hay una tendencia a aspirar el vibrante simple, alveolar sonoro, en posición implosiva. Es decir, luego del núcleo silábico, la vocal, como les comentaba en la sesión anterior. Recuerden que el núcleo de una sílaba, paréntesis acá, el núcleo de una sílaba es la vocal. Lo que está antes de la vocal estará en posición explosiva o prenuclear. Y lo que está después de la vocal estará en posición implosiva o postnuclear. Entonces, en distintas regiones del continente, ya vamos a ver dónde, hay una tendencia a aspirar el vibrante simple alveolar sonoro, pero cuando éste está en posición implosiva. Es decir, después de la vocal, después del núcleo silábico. Por lo que la realización de dicho segmento, es decir, del vibrante simple, va a sonar como una suerte de fricativo glotal sordo, es decir, como una J, tal cual se aprecia, por ejemplo, en la palabra carne, en lugar de carne, 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 como una J, carne, en lugar de carne, 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 ¿sí? Este fenómeno es muy común en las Antillas, esto es bastante antillano,
Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, pero también se oye, bueno, no sé en este momento específicamente, pero también se oía hasta hace muy poco tiempo en la región capital venezolana, pero particularmente en hablantes hombres ya de mayor edad, ya de los estratos generacionales más altos, o sea, ya abuelos, pues por lo general. Voy a comprar la carne, voy a comprar la carne está muy cara, la carne. No sé si lo logran percibir, ¿no? La diferencia entre carne a carne. Insisto, sí, muy antillano esto, pero sí se daba con bastante frecuencia en la región capital, particularmente en Caracas, y ya en hablantes de cierta edad, mayoritariamente abuelos y hombres. Era muy común de los hombres. Voy a comprar la carne. Voy a comprar la carne, perdón. Voy a comprar la carne. Está cara la carne, chamo. Vamos ahora con un fenómeno o con una realización del vibrante simple que es más común y que ustedes la van a identificar con mayor facilidad y que consiste en la elisión de dicho vibrante simple, principalmente en los infinitivos. Por ejemplo, bailar en lugar de bailar. Vamos a bailar, vamos a comer. ¿Sí? Hecho de acusada frecuencia en las Antillas, en el Caribe continental y en buena parte de Venezuela, particularmente en el caso de Venezuela, en la región central y en la región capital. De hecho, mi amiga Carla habrá escuchado en su vida unas cuantas elisiones del vibrante simple en los infinitivos. Yo creo que incluso yo lo utilizo. Yo creo que así como perezoso al hablar. Entonces, Mm, Fíjate, pues lo que sí. allí esto lo empleas ya por alguna razón completamente idiolectal, es decir, de tus hábitos articulatorios propios de ti, pues. Sí, yo lo uso mucho también. O sea, yo también, además de que nunca dejo ese a final de palabra, también me como el vibrante simple, ¿no? Insisto, principalmente en infinitivos. Es muy común, sí. Bien. Entonces continúo, tomando en cuenta que aquí no hay. Hay una realización que se representa de esta manera del vibrante múltiple que vendría siendo una realización uvular. Es decir, ¿saben lo que es la úvula, no? A la parte posterior del paladar. Esa especie de la famosa campanita que cuelga de la parte posterior del paladar. Bueno, en Puerto Rico realizan la R, es decir, el vibrante múltiple, de forma uvular, o sea que el aire rasgue un poco la úvula. No es lo mismo decir Puerto Rico, como yo lo estoy diciendo, que Puerto Rico. Rico, rico, rico. O sea, fíjense que hagan el intento ustedes. El aire rasga un poco la úvula. Rico. Sí, es como creo que es la misma afirmación que el francés, ¿no? Ajá, Ya, ajá, ajá, exactamente, exactamente. De hecho, en Puerto Rico alguien no te va a decir Puerto Rico, sino te dirán Puerto Rico.
Claro, estoy exagerando muchísimo, ¿no? Pero tomando en cuenta que no estamos en el mismo espacio físico, como para que logren percibir un poco las diferencias más allá de lo únicamente conceptual, ¿no? Bien, vamos ahora a un fenómeno. Queda claro esto, ¿no? Lo de la realización uvular. Reco, Ramón, Rafael. O sea, que vibre la úvula. O sea, que el aire rasgue un poco la úvula, mejor dicho. Vamos ahora a una realización que se da en distintas zonas del continente y por diversas razones sociohistóricas, que se le conoce como la R asibilada. Vamos a ubicarlo en primer término a ver si ustedes lo reconocen. Y después hablamos. Ustedes no han escuchado a algunos influencers, sobre todo que se identifican abiertamente como con la comunidad gay, decir, por ejemplo, en lugar de mi amor te dicen mi amor. ¿Lo han oído? Que en lugar de decir mi amor te dicen mi amor. ¿Sí? Bueno, creo que sí, lo que pasa es que se me entrecorta lo que dicen. ¿Lo han oído? Sí, sí, yo lo he oído. Ajá. Yo no estoy seguro de verdad. Ajá, o por ejemplo que digan, en lugar de Ramón, digan Ramón. No, lo de amor puede ser. O, 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 por ejemplo, mi amor, les voy a mandar algo. Les voy a mandar algo para que lo oigan. Y continuamos. Ya, déjenme buscarlo. Ya. Denme un minutico. Ujú. Ya, por acá lo debo tener. Ajá, lo conseguí. Por favor, pendientes, les estoy enviando algo por el grupo. Ya les llegó. Óiganlo. Profe, por eso tiene que ser demasiado, demasiado, demasiado reciente, ¿no? Sí, Me extraña que esté registrado. sí, sí, pero aunque es muy reciente, pero estoy empleando este contexto reciente para que ustedes identifiquen el sonido y después sí explicarles las razones históricas de cómo llegó a América, de la distribución que ha tenido, porque no solo es un indicador sociolectal, como en el caso del muchacho que les envié por el grupo, sino que también tiene que ver con lo dialectal. Ya vamos a ver por qué. ¿Lo viste, Andrés? ¿Lo escuchaste? Pero lo dice únicamente entre bolas. ¿No? Ah, Lo dice únicamente entre bolas.
No, creo que lo dice dos veces. Creo que la menciona ahí la R asibilada dos veces. Porque yo creo que lo puse normal, rostro, Ah, ya. rostro. Ujú. Ya déjenme escucharlo. Claro que sí, muñequita hermosa. Que tiene un rostro de impacto, tiene un rostro espectacular, tiene un rostro para regalar. Ajá, sí. Lo dice solo con el vibrante simple. Pero lo que quiero por medio de ese ejemplo es que identifiquen como esa especie de silbido que hay con el vibrante simple allí. Es como un silbidito, regalars, mi amor. Es como un silbidito, ¿sí? ¿Lo perciben? Sí. Bien. Eso se llama R asibilada. Ahora sí, vamos a lo histórico. Les pongo allí en un pie de página en la lámina. La R asibilada es oriunda del norte de España. Bien. Por tal motivo, el fenómeno que nos ocupa, es decir, la R asibilada, se asentó en las tierras altas americanas, particularmente en las zonas andinas de todo el continente. De hecho, en Mérida hay R asibilada en algunas regiones de Mérida, ya yendo al páramo. Pero esa R asibilada de Mérida, del páramo, les voy a enviar el trabajo en el que se estudia esa R asibilada, no simplemente es con el vibrante simple, por ejemplo, como el caso del muchacho que les envié por el grupo, sino que en estas zonas del páramo merideño, creo que es ¿cómo es? La Pedregosa, y no recuerdo cuál es el otro lugar, sobre todo en hablantes ya de mayor edad y principalmente en mujeres, es muy común oír, por ejemplo, la R asibilada pero con el vibrante múltiple. Rafael, en lugar de Rafael. Ramón, en lugar de Ramón. Esto más que todo en estas zonas del el páramo hacia allá, de la Pedregosia hacia allá, pues yendo al páramo. Es muy común oírlo, pero insisto, ya en hablantes de cierta edad y particularmente en mujeres. Ramón, Rafael, ¿sí? Pero esa R asibilada se da en ambos contextos, tanto con el vibrante simple como con el vibrante múltiple. Por ejemplo, puede darse la R asibilada, ya esto en otras regiones del continente, en los grupos TR y DR. Por ejemplo, en lugar de decir teatro, te dirán teatro, teatro. O en lugar de podré, te dirán podré, haciendo un silbidito. Más o menos esa es el inglés, es true. Ah, true, ajá, algo así. Algo así, exactamente. True, podré, teatro, teatro. Bien, pero ¿qué pasa? Y aquí es donde viene lo curioso. En cuanto al páramo merideño, la realización de la R asibilada es un fenómeno dialectal, al igual que en otras tierras altas del continente americano. Pero ¿qué pasa? También esta famosa R asibilada se convirtió en un marcador sociolectal, en un indicador sociolectal. Fíjense ustedes, como realización del vibrante simple, era muy común esa R asibilada, pero en el vibrante simple, en mujeres mexicanas de los estratos socioculturales más altos y por lo general mujeres de ya cierta edad, que era muy común que te dijeran, por ejemplo, mi amor, por favor, ese tipo de cosas. En los años 60, 70 era muy común que fueran mujeres mexicanas, pero de los estratos socioculturales más altos y ya de cierta edad. Pero ¿qué pasa? Posteriormente, esto se originó en México. Posteriormente, el hombre, y en esa época particularmente, entre los 60 y 70, el hombre gay comenzó a imitar este uso de las mujeres más pudientes económicamente hablando, y esto se convirtió
este uso del vibrante simple alveolar sonoro asibilado se convirtió en un estereotipo lingüístico también en México. No solo para las mujeres de cierta edad y de un estrato sociocultural alto, sino también para los hombres gay, porque el hombre gay comenzó a imitar ese uso, ese hábito articulatorio propio de las mujeres, de las señoras mexicanas, de las señoras de la sociedad mexicana. Comenzaron a imitarlo. Entonces, ¿qué pasó? Posteriormente, ya en la actualidad, ese uso propio de las mujeres de cierta edad y que posteriormente copiaron los hombres gay en los 60-70 ya se generalizó en buena parte de la comunidad hispanohablante, pero específicamente en el caso de esos de los hombres abiertamente gays, que lo hacen como eso, como un estereotipo, lo producen conscientemente como un estereotipo lingüístico, ese vibrante simple asimilado, como el caso del muchacho que les envié por el grupo. Entonces por eso se oye mucho a diversos hombres diciendo mi amor, por favor. Pero insisto, esto de la R asibilada, independientemente de que se trate del vibrante simple o del vibrante múltiple, se originó como un fenómeno dialectal. Ya después pasó a lo sociolectal. No sé si me captas la idea, Andrés. Sí, profe. Bien. ¿Todo bien, Carla? Sí, profe. Lo que le decía Andrés mientras te desconectaste por un momento, que en el caso de la R asibilada, independientemente de que se tratase del vibrante simple o del múltiple, se originó como un fenómeno dialectal en América. Ya posteriormente pasó a lo sociolectal, a convertirse en un estereotipo lingüístico de ciertos grupos sociales. ¿Sí? Ok. Bien. Ahora vamos a pasar al famoso rotacismo y al andacismo, tan comunes en nuestra Venezuela. Procedo a leer. En el sistema fonético de la lengua castellana son diversas las posibles realizaciones que pueden tener en posición implosiva los fonemas, el vibrante simple y el aproximante lateral alveolar sonoro, es decir, el segmento que representamos con la grafía de la L. Uno de esos posibles contextos arriba mencionados es la igualación de ambos fonemas en el vibrante simple. ¿Cómo ocurriría, por ejemplo, en la palabra cardo en lugar de caldo? ¿Sí? A esto se le conoce como rotacismo. Cardo en lugar de caldo. Es decir, que el vibrante simple y el fonema lateral se igualen en el vibrante simple. Cardo en lugar de caldo. Pero también puede ocurrir lo contrario, que ese vibrante simple y el aproximante lateral se igualen en el aproximante lateral. Cuando ambos segmentos se igualan en el aproximante lateral, ocurre el llamado lambdacismo. Evidente, por ejemplo, en puerta en lugar de puerta. ¿Sí? Lambdacismo. Evidente, por ejemplo, en puerta en lugar de puerta. Ciérrame la puerta. Fíjense ustedes, tanto a la igualación en el vibrante simple como a la igualación en el aproximante lateral alveolar sonoro se les conoce como rotacismo y landacismo, respectivamente, y forman parte de los fenómenos fonéticos más antiguos desarrollados en la América hispanoparlante, porque hay registros escritos, desde luego, de rotacismo y landacismo
o de confusión entre el vibrante simple y la consonante aproximante lateral alveolar, hay registros de confusión entre ambos segmentos que datan desde el siglo XV inclusive. De hecho, hay documentos coloniales merideños del corpus contenidos en el corpus del profesor obediente, en los que se observa rotacismo y landacismo. Y de hecho, en general, la documentación colonial americana da cuenta de eso, de que en efecto en la escritura se puede evidenciar rotacismo y landacismo. Entonces, rotacismo, por ejemplo, cardo en lugar de caldo. Es decir, se igualan el vibrante simple y el aproximante lateral en el vibrante simple. Lambdacismo, el aproximante lateral y el vibrante simple se igualan en el aproximante lateral. Ejemplo de lambdacismo, puerta en lugar de puerta. Con respecto a la distribución sociolingüística del rotacismo y del lambdacismo, la confusión entre ambos segmentos, el vibrante simple y el lateral, el aproximante lateral, constituye una de las realizaciones más comunes en el español americano, específicamente en las islas caribeñas y zonas costeras de Ecuador, Perú y Chile. Ahora bien, en el caso venezolano, el rotacismo y el landacismo son más o menos generalizados. ¿Por qué? Específicamente en el rotacismo se evidencia mucho en la zona oriental y en los llanos venezolanos. Por ejemplo, esa famosa expresión que siempre se atribuye a los orientales, hijo del diablo. Ahí vemos rotacismo, ¿verdad? Hijo del diablo. Entonces, repito, ese famoso rotacismo, en el caso del español de Venezuela, es muy común en la zona oriental y también en los llanos. Ahora bien, en el caso del lambdacismo, según Chumaceiro y Álvarez, es común principalmente o se asocia por lo general a personas menos educadas y por lo general se asocia también a la región capital venezolana. Es decir, el lambdacismo en Venezuela se asocia a los estratos socioculturales más bajos y en concreto a la región capital, muy propio de la famosa habla malandra, por ejemplo. Cierra la puerta. Me imagino que han oído casos de rotacismo y landacismo por múltiples vías ustedes. Sí, relacionado a la malandra, correcto. Particularmente con el caso del landacismo, sí. Sí, es muy común. Me imagino que Carla habrá escuchado muchos casos de landacismo en su vida. Sí. Ella misma es landacista. Ah, ¿tú eres landacista? ¿En serio? Ah, no, porque me sorprende porque nunca te he oído con casos de landacismo. No, nada que ver, pero sí lo escuchaba mucho.
Sí, 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 no lo pongo en duda. Por ahí de repente el rotacismo. El lambda, ¿cómo es? Lambdacista enclosetada. Pues sí, por ahí de repente el rotacismo no lo han oído mucho, pero el landacismo sí estoy seguro. Rotacismo sí, repito, en los llanos particularmente, pero donde se observa más en Oriente. El rotacismo. La expresión estereotípica de los orientales. Hijo del diablo. Bueno, ahí tú ves rotacismo así en su máxima expresión. Bien. Aquí ya me estoy aproximando a los dos últimos puntos de la clase de hoy. Son dos puntos bastante sencillos, así que bueno, los voy a tratar en la sesión de hoy. Fíjense ustedes, el siguiente punto, elisión de D intervocálica, es decir, elisión del oclusivo alveolar sonoro cuando está entre vocales. Esto es muy común, no solo en América, sino en Venezuela. Es pan nuestro de cada día, particularmente en la región central, en la región capital y en la región oriental. En Zulia también es muy común. Fíjense ustedes, a criterio de Chumacero y Álvarez, para efecto del español venezolano, es de poco prestigio lingüístico la elisión del segmento oclusivo alveolar sonoro en posición intervocálica. Propio ese segmento de terminaciones como ado, edo, ido e incluso udo, como por ejemplo en el caso de dormido en lugar de dormido, o deo en lugar de deo, o soldado en lugar de soldado. Es decir, esa elisión de D intervocálica se observa mucho particularmente en participios o en adjetivos derivados de participios. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, el mencionado fenómeno se da en los grupos socioculturales más bajos, siempre se asocia a las personas menos educadas y también a los registros de comunicación más informales, a los estilos. Esto hay que modificarlo aquí, a los estilos de comunicación más informales. También suele evidenciarse elisión de D intervocálica en los diminutivos. Rara vez uno escucha en Venezuela pescadito. Uno oye más pescadito. Por ejemplo, algo que acabo de escuchar. No, chamo, hoy trabajé tanto que estoy coñaseadito. Nadie en Venezuela diría coñaseadito. Con la D, dirían coñaseadito, coñaseado. ¿Sí? ¿Lo reconocen el fenómeno? Pero ¿qué pasa? Hay personas que se van al extremo contrario. ¿Por qué? Porque por miedo a caer en esa elisión a elidir la D entre vocales, entonces caen en un fenómeno que se llama ultracorrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede darse también que por no caer en la elisión de D intervocálica, entonces la gente hace una epéntesis de esa D en palabras que no llevan D. Por ejemplo, y lo he escuchado, créanme, que salga por ahí algún loco diciendo chacadito en lugar de chacaíto, como por sonar más culto, más correcto, más propio. O que en lugar de cacao vengan y te digan cacado. Por eso, por sonar más culto, más tú sabes. A eso se le llama ultracorrección. Bien. Según el DLE, esa ultracorrección consiste en la deformación de una palabra por equivocado prurito de corrección, ¿sí? Según el modelo de otras palabras. Lo pueden ver, por ejemplo, en inflación en lugar de inflación. O por, en fin, por influjo de otras palabras con, digamos, semejantes. Entonces eso ocurre con chacadito y cacado. Que la gente, por evitar elidir esa D intervocálica, terminan haciendo entonces, o mejor dicho, por evitar caer en esa tendencia de elidir la D entre vocales,
Entonces, más bien, le suministran allí a la palabra una D epentética, un oclusivo alveolar sonoro epentético, es decir, la incluyen en el interior de la palabra, por sonar más formales, más corteses, más propios hablando. No sé si me captan la idea. ¿Todo bien, Carla, Andrés? Ya vamos al último punto de la clase para que descansen, pero sí quería culminar la caracterización fonético-fonológica del español americano hoy, toda vez que no los veo sino hasta el jueves de la próxima semana. Entonces ya para arrancar con lo morfosintáctico la semana entrante. Vamos al último punto de la clase y está dedicado a las realizaciones del nasal alveolar sonoro en posición postnuclear, es decir, a final de sílaba o después del núcleo de la sílaba. Aquí me van a ayudar ustedes un poco. Andrés, por favor, di la palabra pan y la palabra jamón. Ajá, el hombre lo dijo perfecto. Ahora, Carla, por favor, di las palabras pan y jamón. Pan, jamón. Que lo dijo perfecto también. Fíjense ustedes, vamos con la palabra jamón, que fue donde más se les notó. En muchas regiones de América, el nasal alveolar sonoro en posición implosiva y a final de palabra evidencia dos variantes. La primera, una variante propiamente alveolar, apreciable en casi todos los países de habla hispana del continente. Por ejemplo, esta variante alveolar es la más común en Mérida, en el español de Mérida. Por eso Andrés dijo jamón. Jamón, con una N bien marcada al final y bien alveolar. Jamón. ¿Sí? Pero hay una segunda variante, una realización nasal velar sonora. ¿Sí? Y esa segunda variante es muy propia de algunas zonas de México, Honduras, Costa Rica, Panamá, las costas colombianas y casi en toda Venezuela, menos en la región andina. ¿Sí? Por eso mi amiga Carla no dijo pan, como lo dijo Andrés. Carla dijo... Sí, ajá. Sí, ahí influye, sí, ahí influye el contexto, lógicamente. Pero ahí ya es más alófono. ¿Sí? Aquí estamos hablando de de un fono en particular. Entonces, por eso Carla no dijo pan, como dijo Andrés. Carla dijo pan. Más velar. Pan. ¿Sí? Lo dijo perfecto. A donde se notó más fue en jamón. Carla no dijo, como diríamos Andrés y yo, jamón. No, Carla dijo jamón. ¿Sí? Andrés y yo diríamos jamón. ¿Por qué? Porque claro, es que la realización nasal velar sonora es la más prototípica de casi toda Venezuela, menos de la región andina. Por ejemplo, que era el caso que siempre nos daba nuestra profesora de español de América cuando yo estudiaba letras. Ella nos decía, bueno, la cifrina de Caurimare nunca va a comprar pan, va a comprar pan. ¿Sí? Claro, acá abajo les hago la aclaratoria en el pie de página de cómo funciona ese nasal velar sonoro, pero como alófono de la lengua española en general, ¿no?
que va a aparecer en el contexto fónico cuando va precediendo una velar. Por ejemplo, la palabra tango. Fíjense que esa N previa a la G en tango, previa al velar, es una N velarizada. Pero claro, acá como alófono, insisto. ¿Quedan claras estas dos realizaciones? ¿Sí? Bueno, muchachos. Entonces, voy a detener el video justo hora y media.